tras ser desheredado por mi padre por ser un fracasado. Llegué a la boda de mi hermano en mi auto clásico restaurado, sin saber que el millonario suegro de mi hermano era un fanático de mi trabajo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora en pie Ol golpeaba al entrar en mi taller. No era un mal olor, era denso, complejo, casi sagrado. Olía a cedro recién cortado, con su aroma picante y limpio que se aferraba al aire como un fantasma. Olía al dulzor profundo y chocolatoso del nogal y al perfume casi avainillado del arce. Debajo de todo eso, estaba la nota química y penetrante del barniz y el disolvente. Un contrapunto agudo al perfume orgánico de la madera y finalmente estaba mi propio olor, sudor, esfuerzo y el polvo finísimo de la madera que se metía en mis poros, en mi pelo, en mi alma. Este taller era mi reino. Un caos organizado de sierras de cinta, cepilladoras, lijadoras de banda y un ejército de herramientas manuales que colgaban de las paredes como instrumentos quirúrgicos. Cada una tenía su lugar, su propósito. Cada una era una extensión de mis manos. En el centro de todo, bajo la luz cruda de una lámpara industrial, descansaba mi proyecto actual. El esqueleto de una silla mecedora de nogal. No era solo una silla, era una escultura, un estudio sobre la tensión y el equilibrio. Las curvas del respaldo parecían una espina dorsal humana y los brazos se extendían en un gesto de bienvenida. Estaba obsesionado con una junta de mortaja y espiga, limándola a mano con una precisión de décimas de milímetro. En este mundo, tenía el control. Cada corte, cada unión, cada capa de laca era una decisión mía. Aquí yo era el arquitecto, el creador, el dios de mi pequeño universo de acerrín. Por eso, cuando vi el sobre, supe que no pertenecía a este lugar. Estaba apoyado en mi mesa de trabajo, una isla de pulcritud en medio del caos creativo. Era de un color crema espeso, casi arrogante en su elegancia. El nombre, Lázaro Vargas, estaba caligrafiado en una tinta dorada y brillante, que parecía burlarse del polvo que lo rodeaba. No había remitente, pero no lo necesitaba. Solo había una persona en el mundo que aún me enviaba cartas con ese tipo de ostentación. Mis manos, cubiertas de una fina capa de serrín y con la mugre incrustada alrededor de las uñas, dudaron un instante antes de cogerlo. Se sentía pesado, como si contuviera algo más que papel. Rompí el sello con el pulgar, un gesto torpe y brutal contra la delicadeza del sobre. Dentro la cartulina era aún más gruesa. Las mismas letras doradas anunciaban la unión de Rogelio Vargas y Daniela Montoya. Mi hermano, el hijo pródigo, el heredero, el chico de oro. Se casaba y por alguna razón, después de 10 años de un silencio tan absoluto que se había convertido en un ruido blanco en mi cabeza, habían decidido informarme. Una risa seca y amarga escapó de mis labios. ¿Qué esperaban? ¿Que les enviara un juego de posavasos hechos a mano como regalo de bodas? ¿Que me presentara allí con mi ropa de trabajo, oliendo a trementina para aplaudir la continuación de la dinastía Vargas? Arrugué la invitación en un puño, el cartón grueso resistiéndose, sus bordes afilados clavándose en mi palma. Estaba a punto de lanzarla al barril de los recortes de madera, cuando algo pequeño se deslizó de entre los pliegues y cayó sobre la mesa. Era un trozo de papel diferente, doblado de un bloc de notas barato con el tipo de flores cursis en la esquina que mi madre siempre usaba. Lo desdoblé. La letra era temblorosa, casi infantil, muy distinta de la caligrafía perfecta que recordaba. Solo había unas pocas palabras. Hijo, por favor, ven. Aunque sea una última vez, el aire pareció espesarse en mis pulmones. La rabia que había sentido un segundo antes se disolvió, dejando un vacío helado en su lugar. Volví a alisar la invitación arrugada. Miré la fecha. En 3 semanas. Miré el lugar, el country club más exclusivo de la ciudad.
Un lugar que olía a dinero viejo y a hipocresía. Mi madre. Después de 10 años de obediencia silenciosa a mi padre, este era su pequeño acto de rebelión. Una nota clandestina, una súplica desesperada. Ella sabía que la invitación formal de la familia, yo la quemaría sin pensarlo. Pero esto era una daga directa al corazón. Me pasé una mano por la cara, sintiendo la aspereza de la barba de 2 días y el polvo de madera. Mi mirada vagó por el taller, mi santuario. Cada máquina, cada herramienta la había comprado con mi propio sudor. Cada mueble que salía de aquí era una pieza de mi alma. Había construido este mundo para olvidarme del de ellos, para demostrarme a mí mismo que no los necesitaba. Pero la verdad, la sucia y amarga verdad, era que una parte de mí siempre había esperado este momento. Había fantaseado con él en las noches solitarias, cuando el cansancio era tan grande que las defensas se venían abajo. La fantasía siempre era la misma. Yo, apareciendo de la nada. Exitoso, diferente, y viendo la sorpresa en sus caras, especialmente en la suya, en la de mi padre. Miré hacia una esquina del taller, donde un enorme bloque de nogal negro, oscuro, y veteado como una noche de tormenta, esperaba su destino. Lo había estado guardando para un proyecto especial. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en mi rostro. Sí, iría, no por mi madre, no por mi hermano, iría por mí, y no llegaría con las manos vacías. La memoria es una bestia traicionera. Durante años la mantuve encadenada en el sótano de mi mente, alimentándola solo con los restos de mi ira para que no muriera del todo. Pero la nota de mi madre había roto la cadena. Y ahora, mientras la hoja de la sierra cortaba la primera tabla del bloque de nogal, la bestia subió las escaleras arrastrando sus grilletes y se sentó a mi lado en el taller, y olía a champán caro y a humillación. 10 años atrás, noche de graduación, no de la secundaria sino de la universidad. Me había graduado en arquitectura, la carrera que mi padre, Armando Vargas, el titán de Vargas Arquitectos, había decretado para mí. Odié cada minuto. Odié la abstracción de los planos, la esterilidad de las maquetas, la arrogancia de los profesores que hablaban de crear horizontes cuando nunca habían clavado un clavo en su vida. Pero lo hice. Cumplí mi condena de 5 años y obtuve el título. Un trozo de cartón que para mi padre significaba la continuación de su legado. La fiesta fue en nuestra casa. Una mole de cristal y hormigón blanco que mi padre había diseñado él mismo. Era menos un hogar y más una declaración de poder. El aire estaba cargado con el murmullo de la élite de la ciudad, promotores inmobiliarios, políticos, clientes con apellidos que eran sinónimo de dinero. Yo me sentía un extraño en mi propia fiesta con un traje que me apretaba en los hombros y una corbata que parecía querer estrangularme. Rogelio, mi hermano mayor, se movía entre los invitados como un pez en el agua. Siempre lo había hecho. Él era el heredero natural, el que había nacido con el don de la palabra fácil y la sonrisa encantadora. Él era el príncipe. Yo era el bufón de la corte. Me escapé al balcón que daba al jardín, buscando un respiro del ruido y las sonrisas falsas. La puerta de cristal se quedó entreabierta y desde allí pude oír la voz de mi padre. Su voz de barítono, esa que usaba para cerrar tratos y dar órdenes, resonaba con una confianza que siempre me había parecido aterradora. Estaba hablando con el señor Galván, uno de los promotores más importantes del país. «Un gran día, Armando», dijo Galván. 2 hijos listos para tomar las riendas. El futuro está asegurado. Escuché la risa grave de mi padre. Rogelio. Sí, ese chico nació para esto. Tiene mi visión, mi ambición. Va a llevar la firma a nivel internacional. Y Lázaro, preguntó Galván. Se ha graduado con honores. He oído. Otro arquitecto de primera en la familia. Hubo una pausa que duró una eternidad. Pude imaginar a mi padre tomando un sorbo de su whisky, el hielo tintineando en el vaso. Lázaro comenzó, y el tono de su voz cambió. Perdió el filo del hombre de negocios,
y adquirió un matiz de cansancio, de decepción. Lázaro tiene manos para la chatarra, no para los contratos. Le gusta ensuciarse, jugar con madera y herramientas como un peón de obra. Le obligué a estudiar la carrera y la ha sacado. Sí, pero su cabeza está en otra parte. Para serte sincero, Francisco, es mi sangre, pero es una decepción, una pérdida de talento y de enfoque. Cada palabra fue un martillo golpeando un clavo en mi ataúd. Manos para la chatarra. Una decepción. No lo estaba diciendo en un arrebato de ira. Lo estaba diciendo con la calma fría de una verdad aceptada. Esa era su evaluación final de sus 22 años de inversión en mí. Era un activo fallido. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. El murmullo de la fiesta se desvaneció. Solo podía oír el eco de sus palabras. Me di la vuelta y entré de nuevo en la sala. Mis ojos buscaron los suyos a través de la multitud. Cuando me vio, supo que lo había oído. Su expresión no cambió. No hubo ni una pizca de arrepentimiento, solo una leve molestia, como si le hubiera pillado en una indiscreción menor. Caminé hacia él, abriéndome paso entre los invitados. El señor Galván, sintiendo la tensión, se disculpó y se esfumó. «Podemos hablar», dije, mi voz sonando extrañamente hueca. Mi padre asintió con una calma exasperante. Me guió a su despacho un santuario de cuero oscuro, madera de caoba y premios de arquitectura enmarcados en las paredes. Cerró la puerta. «Escuchaste escondidas», dijo. No era una pregunta, era una acusación. «No necesité esconderme», repliqué. El temblor en mi voz convirtiéndose en ira. «Lo dijiste lo suficientemente alto. Eso es lo que piensas de mí». Una decepción. Él dejó su vaso sobre el escritorio y me miró. Sus ojos grises, fríos como el acero, no parpadearon. «Pienso que es la verdad. Y la verdad duele a veces. Te di todas las oportunidades, la mejor educación, el camino despejado para que te convirtieras en alguien. ¿Y qué quieres hacer tú? Encerrarte en un garaje a lijar mesas. Es esa la ambición de un Vargas. Es mi vida», grité perdiendo el control. «Quizás no quiero ser como tú. Quizás no quiero pasarme la vida construyendo jaulas de cristal para gente rica». Su rostro se endureció. Se acercó a mí y por un segundo pensé que me iba a pegar. Pero en lugar de eso, su voz bajó a un siseo venenoso. «No tienes ni idea de lo que es la vida. La vida es construir, es dejar una marca, un legado. Y tú estás eligiendo ser un don nadie, un artesano glorificado». En ese momento la puerta se abrió. Eran mi madre, Elvira, y mi hermano Rogelio. Habían debido oír los gritos. La cara de mi madre era una máscara de angustia. Rogelio parecía incómodo, atrapado en el fuego cruzado. «Amando, por favor», suplicó mi madre. Mi padre la ignoró. Sus ojos seguían clavados en los míos. «Te daré una última opción, Lázaro. El lunes te quiero en mi despacho a las 9 de la mañana. Empezarás desde abajo, como todos. Aprenderás el negocio o puedes tus herramientas y tu mentalidad de obrero y largarte de esta casa. Pero si cruzas esa puerta, no vuelvas. La familia Vargas no tiene sitio para fracasados». Miré a mi hermano. Busqué en sus ojos una señal, una palabra de apoyo, cualquier cosa. Pero Rogelio no me miró. Clavó la vista en sus zapatos, unos mocasines italianos carísimos, como si fueran lo más interesante del mundo. Su silencio fue más doloroso que el grito de mi padre. En ese instante comprendí que estaba solo. Siempre lo había estado. Miré a mi madre. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no dijo nada más. El miedo a mi padre era más fuerte que su amor por mí. Una calma extraña, la calma de la resignación se apoderó de mí. Asentí lentamente. Entendido. Me di la vuelta y salí del despacho. Atravesé la fiesta ignorando las miradas curiosas. Subí a mi cuarto, cogí una mochila y metí algo de ropa, mi cartera y las pocas herramientas de mano que guardaba allí. Al pasar por el pasillo, mi madre me alcanzó, me agarró del brazo, sus dedos fríos. Me metió un fajo de billetes en el bolsillo.
Perdóname, hijo, susurró. Él no es malo, solo es difícil. Aparté su mano suavemente. No, mamá, es exactamente lo que parece, y tú se lo permites. Bajé las escaleras, crucé la puerta principal y no miré atrás. La bestia de la memoria rugió en mi taller, y el sonido de la sierra cortando en nogal se unió a su lamento. Los primeros meses fueron un infierno helado. La humillación de la fiesta de graduación era una herida abierta que supuraba con cada nueva indignidad. El dinero que mi madre me había dado se esfumó en un par de semanas entre depósitos de alquiler que no conseguía y comida barata. Descubrí rápidamente que el apellido Vargas, que antes me abría todas las puertas, ahora era un astre. Intenté buscar trabajo en un par de estudios de arquitectura más pequeños, pero la sombra de mi padre era larga. Nadie quería contratar al hijo renegado del gran Armando Vargas. O me veían como un espía o como un problema andante. Terminé durmiendo en mi viejo coche, un sedán destartalado que se convirtió en mi casa, mi armario y mi prisión. Me duchaba en gimnasios de pago por día y comía sándwiches que sabían a cartón y a desesperación. Hice trabajos que nunca habría imaginado. Lavaplatos en un restaurante grasiento, mozo de almacén en un polígono industrial, ayudante de mudanzas cargando los sofás de otras personas en casas que nunca podría permitirme. Cada día era una batalla por la supervivencia y una lucha contra la voz en mi cabeza que sonaba sospechosamente como la de mi padre, diciéndome que era un fracasado, que debería haberme rendido y vuelto a casa con el rabo entre las piernas. Fue durante un trabajo de demolición de una vieja casa de campo cuando todo cambió. Estábamos arrancando el suelo de madera y debajo encontramos unas vigas de roble macizo, viejas de un siglo, con un color y una textura que el tiempo había convertido en arte. Mientras mis compañeros las hacían pedazos para echarlas al contenedor, yo sentí un dolor físico. Rescaté un trozo a escondidas. Esa noche, en el aparcamiento donde dormía, empecé a tallarlo con una navaja barata. No sabía lo que estaba haciendo, pero mis manos sí. Liberaron una pequeña figura, un pájaro tosco y anguloso. No era perfecto, pero era real. Era algo hermoso que había salido de la destrucción. Y por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. Empecé a buscar trabajos en carpinterías, pero me rechazaban por mi falta de experiencia formal. Nadie quería a un arquitecto que jugaba a ser carpintero. Mi desesperación me llevó a los barrios más industriales de la ciudad, lugares que olían a metal y a trabajo duro. Fue allí donde encontré el taller de don Anselmo. No era un taller, era una cueva de Aladino para un amante de la madera. Herramientas antiguas y perfectamente conservadas colgaban de las paredes. Pilas de maderas exóticas llenaban cada rincón desprendiendo un perfume embriagador. Y en el centro, un hombre mayor, con el pelo blanco como el aserrín y unos ojos azules y brillantes, trabajaba en un escritorio de marquetería. Don Anselmo me miró de arriba a abajo sin decir nada. Vio mi ropa raída, mis manos llenas de ampollas y la desesperación en mi mirada. ¿Qué quieres? Zrenia preguntó su voz grave, pero no hostil. Trabajo, dije. Haré lo que sea. Barrer, cargar madera, lo que necesite. Él señaló un trozo de pino en una esquina. Hazme un cubo perfecto a mano con ese serrucho y ese cepillo. Fue una prueba. Pasé las siguientes 8 horas sudando, midiendo, cortando y cepillando. Mis manos, acostumbradas a los lápices y los teclados, protestaron. Me hice un corte profundo en el pulgar, la sangre manchando la madera clara. Cuando terminé, el cubo no era perfecto. Estaba ligeramente descuadrado y las superficies no eran del todo lisas. Se lo llevé avergonzado, esperando que me echara de allí. Él lo cogió, lo giró entre sus manos nudosas, examinándolo desde todos los ángulos. Notó el corte en mi mano. Dio las gotas de sudor en mi frente. No es perfecto, dijo. Finalmente mi corazón se hundió. Pero tiene agallas y le has puesto tu sangre. Eso vale más que la perfección para un primer intento. Me tendió un trapo limpio. Límpiate esa mano.
Empiezas mañana, barrerás el suelo durante un mes. Si no te has ido para entonces, quizás te deje tocar una lija. Ese fue mi verdadero comienzo. Don Anselmo no fue solo un jefe, fue mi mentor. La figura paterna que Armando Vargas nunca supo ser. No me enseñó solo a trabajar la madera, me enseñó a respetarla. Cada tabla tiene una historia. Lázaro solía decir un árbol que creció durante 50 años que vio pasar las estaciones. No puedes simplemente forzar tu voluntad sobre ella. Tienes que escucharla, entender su veta, sus nudos. Tienes que colaborar con ella. Me enseñó el lenguaje silencioso de la madera. Aprendí a distinguir un roble de un fresno por el olor. Aprendí a sentir la humedad de una tabla con la yema de los dedos. Aprendí la paciencia de aplicar 20 capas de laca, lijando suavemente entre cada una, hasta que la superficie brillaba como un espejo de agua oscura. El taller de don Anselmo se convirtió en mi hogar y en mi escuela. Fue allí donde me hice la cicatriz que ahora llevaba en la mano. Un día trabajando en una sierra de cinta vieja, mi concentración falló por un segundo. La cuchilla saltó y me abrió un tajo profundo en el dorso de la mano. Don Anselmo me llevó al hospital, me pagó los puntos y esperó a que saliera. Pensé que me despediría. En lugar de eso me dijo: «Ahora ya estás bautizado. Esta cicatriz te recordará que este trabajo exige todo de ti todo el tiempo. El respeto no es opcional». Cuando don Anselmo se retiró un par de años después, me ofreció comprarle el taller pagándoselo a plazos. Fue la mayor muestra de fe que nadie me había dado jamás. Rebauticé el lugar como Lázaro Maderas Vivas, porque eso es lo que hacía, dar una segunda vida a la madera, y en el proceso construir la mía. Poco a poco mi reputación creció, no entre las grandes empresas, sino en un círculo más pequeño y exigente. Diseñadores de interiores, coleccionistas, gente que entendía la diferencia entre un mueble de fábrica y una obra de arte. Aprendí a poner precio a mi tiempo, a mi habilidad, a mi alma. Ahora, 10 años después, el recuerdo de don Anselmo y su lección sobre el respeto resonaba en mi cabeza. La invitación a la boda era una falta de respeto monumental, pero mi respuesta no sería una rabieta de adolescente, sería una obra maestra. Sería una pieza de madera que hablaría más alto que cualquier palabra que yo pudiera decir. Sería mi declaración tallada en ogogal de que el hombre que habían exiliado había vuelto no como un fracasado, sino como un rey en su propio reino de madera y polvo. La decisión de ir a la boda se asentó en mi interior no como una aceptación, sino como la calma fría que precede a una tormenta. Los siguientes días, mi taller se transformó. Dejó de ser un lugar de creación serena para convertirse en un campo de batalla personal. El bloque de nogal negro que antes había visto con un potencial artístico, ahora lo veía como un arsenal. De él extraería mi arma. No iba a construir un mueble. Eso sería demasiado grande, demasiado obvio. Necesitaba algo pequeño, denso, un objeto que pudiera sostenerse en las manos, y que al hacerlo revelara un universo de habilidad y dedicación. Decidí hacer una caja UMI para puros. Era el tipo de objeto que hombres como mi padre y sus amigos apreciaban. Un símbolo de estatus, de lujo, de placeres refinados. Pero la mía no sería simplemente una caja cara, sería perfecta. Me sumergí en el trabajo con una intensidad febril. Las horas se desdibujaban. A veces me daba cuenta de que el sol se estaba poniendo y yo no había comido desde la mañana. El mundo exterior dejó de existir. Solo existía el nogal, mis herramientas y yo. La madera era difícil, densa y con una veta remolinada que amenazaba con astillarse si la herramienta no estaba perfectamente afilada o si el ángulo de corte era incorrecto por una fracción de grado. Era un diálogo constante. Una negociación entre mi voluntad y la historia del árbol. Corté las tablas con una precisión quirúrgica, asegurándome de que la veta continuara sin interrupciones por las 4 esquinas de la caja, creando la ilusión de que estaba hecha de una sola pieza de madera sólida.
Hice las uniones en cola de Milano, un encaje complejo y hermoso que es tanto una proeza estructural como una declaración estética. No usé clavos ni tornillos, solo madera contra madera, una unión tan perfecta que parecía orgánica. El interior lo forré con cedro español, la única madera que respira con el tabaco, y trabajé el sello de la tapa hasta que cerraba con un susurro suave y hermético. El bosque, los aficionados a los puros consideran la marca de la calidad suprema. La noche antes de la boda estaba aplicando la última capa de aceite de tung, frotándola con un paño suave, hasta que la madera adquirió un brillo profundo y satinado, que parecía emanar luz desde dentro. La superficie era tan lisa como el cristal, pero cálida al tacto. No era solo una caja, era un manifiesto. Cada junta perfecta era una respuesta a la palabra chapucero. Cada curva suave era una réplica a la palabra tosco. El lujo silencioso y la artesanía impecable eran mi respuesta a un mundo de ostentación vacía. Ximena apareció en la puerta del taller esa noche. Era dueña de una empresa que importaba maderas exóticas, y nos habíamos hecho amigos y socios a lo largo de los años. Ella era una de las pocas personas que conocía mi historia y la única que podía hablarme con una franqueza brutal. Entró sus botas de trabajo haciendo un ruido sordo en el suelo de hormigón y se detuvo frente a mi mesa de trabajo. Sus ojos oscuros y agudos examinaron la caja en silencio durante un largo minuto. «Es hermoso», Lázaro dijo finalmente, su voz suave. «Un regalo de paz». Negué con la cabeza, una sonrisa torcida jugando en mis labios. «No es una declaración de guerra». Ella suspiró cruzándose de brazos. «¿Y tú qué te vas a poner para esta batalla? Por favor, dime que no piensas ir con esa camiseta que tiene un agujero en el hombro». Miré mi ropa. Estaba cubierto de serrín con una mancha de aceite en el pantalón. Me encogí de hombros. «Es lo que soy». «No seas idiota», replicó ella, su tono afilado como una de mis glubias. «Ellos te exiliaron por no encajar en su imagen. No les des la satisfacción de demostrar que tenían razón. No te digo que te pongas un smoking, pero tienes que ir como el hombre que eres ahora, no como el chico herido que se fue. Eres el dueño de este negocio. Eres un artista cuyo trabajo la gente paga miles de dólares. Vístete como tal». Sabía que tenía razón. Al día siguiente no fui a mi taller. Fui a la única tienda de ropa cara que conocía. No compré un traje. Compré unos vaqueros oscuros de corte perfecto, una camisa negra de lino de alta calidad y una chaqueta de cuero que costaba más de lo que había ganado en mi primer año después de irme de casa. No era un disfraz. Se sentía como una segunda piel, una armadura que era a la vez elegante y ruda. Era yo, el hombre que se había construido a sí mismo. Esa tarde me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada no era el chico de 22 años con los ojos llenos de ira y confusión. Era un hombre de 32, con algunas canas en las sienes y unas arrugas alrededor de los ojos que hablaban de noches largas y trabajo duro, y en su mano sostenía una caja de nogal. Mi declaración, mi respuesta. Estaba listo. El Country Club era un monstruo de arquitectura neocolonial, todo arcos de piedra, tejados de terracota y céspedes tan verdes y perfectos que parecían artificiales. Un ejército de aparcacoches con uniformes impecables se movía con eficiencia silenciosa, abriendo las puertas de Mercedes, BMWs y Audis. Yo llegué en un taxi pidiéndole que me dejara en la entrada principal. Pagué, cogí la caja de nogal envuelta en un simple paño de lino y vi cómo el taxi se alejaba, dejándome solo en la boca del lobo. Mi llegada no fue dramática. No hubo un motor rugiendo ni una entrada triunfal. Fui simplemente un hombre más caminando hacia la entrada, pero sentí cientos de miradas sobre mí. Mi atuendo, cuidadosamente elegido, me colocaba en un extraño limbo. No era la elegancia formal de los invitados más mayores, ni el estilo de moda de los más jóvenes. Era algo diferente, más terrenal, y eso generaba curiosidad. Dentro el vestíbulo era abrumador. Un techo altísimo, candelabros de cristal que parecían cascadas de luz,
y un murmullo constante de conversaciones y risas que sonaban ensayadas. El aire olía a perfume caro y a poder. Por un instante, el chico de 22 años que aún vivía dentro de mí quiso dar media vuelta y huir. Pero entonces sentí el peso sólido de la caja en mi mano. Era mi ancla, mi talmán. Respiré hondo y seguí adelante. El salón principal donde se celebraba la recepción era aún más grandioso. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos, arreglos florales extravagantes y una orquesta tocando una versión insípida de una canción pop. Vi a mi familia casi de inmediato. Estaban cerca de la entrada recibiendo a los invitados. Mi padre Armando, impecable en un smoking que probablemente costaba más que mi primera sierra de mesa, se veía exactamente igual. Quizás con un poco menos de pelo y un aire de autoridad aún más asentado. A su lado, mi madre, Elvira, con un vestido de seda azul que la hacía parecer frágil y etérea. Y mi hermano Rogelio, sonriendo, siempre sonriendo con su novia, ahora esposa Daniela colgando de su brazo. Avancé hacia ellos, cada paso sintiéndose pesado, como si caminara bajo el agua. Sus conversaciones se interrumpieron cuando me vieron acercarme. Fue mi madre la primera en reaccionar. Un pequeño jadeo escapó de sus labios, y sus ojos se abrieron de par en par. La mano de mi padre, que estaba en su espalda, se apretó, un gesto casi imperceptible de control. Rogelio dejó de sonreír. Su cara pasó por una rápida sucesión de emociones, sorpresa, confusión y algo que parecía pánico. Me detuve a un par de metros de ellos. El silencio se estiró incómodo y tenso. Lázaro, susurró mi madre. «Hola, mamá», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «Felicidades, Rogelio». Rogelio asintió tragando saliva. «Gracias por venir». Sonaba como si estuviera agradeciéndome por asistir a su propio funeral. Fue mi padre quien rompió el hechizo. Dio un paso adelante, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos. «Lázaro, qué sorpresa. No estábamos seguros de que vendrías. Recibí la invitación», respondí sin devolverle la sonrisa. Su mirada recorrió mi atuendo evaluándome. Pude ver el cálculo en sus ojos. No sabía cómo clasificarme y eso le molestaba. Antes de que pudiera hacer algún comentario sarcástico, la novia, Daniela, me miró con una curiosidad genuina. «Tú debes ser Lázaro. Rogelio me ha hablado de ti». «Una mentira, por supuesto». Rogelio probablemente no había pronunciado mi nombre en 10 años, pero era una cortesía, una rama de olivo. «Un placer», dije inclinando la cabeza. «He traído un pequeño regalo para vosotros». Extendí la caja envuelta en lino. Rogelio la cogió como si pudiera quemarle. Sus manos torpes desenvolvieron el paño y entonces la caja de nogal quedó expuesta bajo las luces del candelabro. Por un momento, nadie dijo nada. Rogelio la miró sin comprender, como un primate mirando un monolito. Mi padre frunció el ceño tratando de discernir su valor. Mi madre solo me miraba a mí. Fue entonces cuando ocurrió un hombre mayor, alto y con una mata de pelo plateado, y una presencia imponente se acercó a nuestro grupo. Era el padre de la novia, el señor Montoya, un industrial legendario cuya fortuna empequeñecía incluso la de mi padre. «Daniela, querida», comenzó, y luego su voz se apagó. Sus ojos se habían fijado en la caja que sostenía Rogelio. Se detuvo en seco. Su expresión antes jovial se volvió intensa, concentrada. «Por el amor de Dios, ¿qué es eso?», preguntó su voz un murmullo reverente. Sin esperar respuesta se acercó y con una delicadeza sorprendente para un hombre de su tamaño, cogió la caja de las manos de mi aturdido hermano. La sostuvo con ambas manos, como un sacerdote sosteniendo una reliquia. La giró, sus dedos recorriendo las juntas de cola de Milano, su pulgar acariciando la superficie pulida. Levantó la tapa y escuchó el suave voz del aire. Miró el interior de cedro. Nadie respiraba. Mi padre parecía confundido. Rogelio, aterrorizado.
El señor Montoya levantó la vista, pero no miró a su hija ni a su nuevo yerno. Sus ojos, agudos y penetrantes, me buscaron en el pequeño grupo hasta que se encontraron con los míos. «Esta obra de arte», dijo, su voz resonando en el repentino silencio que nos rodeaba, «es suya». No estaba hablando con Rogelio, me estaba hablando a mí. «Sí, señor», respondí, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. «Es un regalo para los novios». Él asintió lentamente, una sonrisa de puro deleite, extendiéndose por su rostro. «Joven», dijo, y ahora se dirigía a toda la élite congregada a nuestro alrededor, que había empezado a prestar atención. «Esto no es un regalo, es una obra maestra». El escenario estaba servido y yo ni siquiera había tenido que decir una palabra. Las palabras del señor Montoya colgaron en el aire, pesadas y brillantes como los candelabros sobre nosotros. Obra maestra. La palabra resonó rebotando en el silencio atónito de mi familia. Pude ver la confusión luchando con la ira en el rostro de mi padre. Una obra maestra no encajaba en su narrativa sobre mí. Las obras maestras eran los edificios que él diseñaba, los contratos millonarios que él firmaba. No, una estúpida caja de madera hecha por su hijo el fracasado. Rogelio parecía que iba a desmayarse. La caja que momentos antes había sostenido con la indiferencia de quien recibe otro regalo caro, se había transformado en un objeto acusador. Ahora estaba en las manos de su poderoso suegro y era el centro de atención del universo. Su universo en su propia boda. El señor Montoya me ignoró por un momento y se volvió hacia Armando. Armando dijo con una falsa camaradería que no engañaba a nadie: «No me dijiste que tenías un artista en la familia. Pensé que todos tus hijos se dedicaban a cosas más grandes». La púa fue sutil, pero tan afilada como un bisturí. Mi padre forzó una risa que sonó como si se estuviera ahogando. «Ah, Lázaro, siempre has sido muy hábil con las manos. Es un pasatiempo que tiene un hobby caro». Intentó devaluarlo, reducirlo a una trivialidad, pero Monto ya no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Sacudió la cabeza, su expresión seria de nuevo. «Un hobby», repitió saboreando la palabra con desdén. «Miguel Ángel también tenía un hobby de pintar techos». «Armando, con todo respeto, esto no es un hobby, esto es una vocación. Mira la precisión de estas uniones, la selección de la veta. Esto requiere más que habilidad, requiere alma». Se volvió de nuevo hacia mí, ignorando por completo a mi padre. «Lázaro, ¿verdad? ¿A qué te dedicas?» «Tengo un pequeño taller», respondí, mi voz saliendo tranquila y clara. «Hago muebles y objetos a medida. Se llama Lázaro Maderas Vivas». Montoya sintió como si confirmara algo que ya sospechaba. «Lázaro Maderas Vivas. Claro. He oído hablar de ti. Un amigo mío, un coleccionista de arte de la capital, me habló de un artesano increíblemente talentoso aquí en la ciudad. ¿Eras tú?» La mandíbula de mi padre pareció tensarse hasta el punto de romperse. El color abandonó su rostro. No solo su hijo, el renegado, estaba recibiendo elogios, sino que, además, tenía una reputación en los círculos que mi padre respetaba, una reputación de la que él, Armando Vargas, no tenía ni la más remota idea. La humillación era palpable. Era como descubrir que el conserje de tu edificio era en secreto un poeta ganador del premio Nobel. «Bueno, el mundo es un pañuelo», balbuceó Armando intentando recuperar algo de compostura. «No, Armando, no es un pañuelo, es un escenario», corrigió Montoya, sus ojos brillando con una luz maliciosa. «Y a veces los actores principales no son los que están bajo los focos». Miró a su hija Daniela y a un Rogelio petrificado. «Felicidades, hijos. Habéis recibido un regalo que valdrá más con los años. Cuidadlo bien». Con eso le devolvió la caja a Rogelio, quien la cogió con un cuidado reverencial que no había mostrado antes. La tragedia se había convertido en comedia, una comedia negra a costa de mi familia. El incidente abrió una compuerta. De repente ya no era el extraño pariente pobre, era el hermano de Rogelio, el artesano.
Varios amigos de Montoya, hombres y mujeres de negocios, con un gusto evidente por las cosas buenas de la vida, se acercaron a mí durante la siguiente hora. Querían mi tarjeta, querían saber si hacía encargos. Me hablaban con un respeto y un interés genuinos que yo nunca había recibido de mi propia familia. Observé a mi padre desde la distancia. Estaba atrapado. No podía mostrarse abiertamente hostil hacia mí, sin parecer un envidioso delante de su nuevo y poderoso consuegro. Así que optó por una estrategia de contención. Intentó mantenerme aislado, presentándome a tíos lejanos y a amigos de la familia de bajo nivel, tratando de alejarme del círculo de poder de Montoya. Pero era demasiado tarde. El genio había salido de la botella, o más bien de la caja de nogal. Mi madre, Elvira, me encontró junto a la barra. Sus ojos estaban enrojecidos, pero había una chispa en ellos que no había visto en años. Una chispa de orgullo. Tu caja susurró sin atreverse a tocarme. Es lo más bonito que he visto en mi vida, Lázaro. Gracias, mamá, dije. Y por primera vez en mucho tiempo lo dije en serio. Tu padre empezó buscando la palabra, furioso, humillado, confundido, sugerí. Ella sintió una pequeña y triste sonrisa en sus labios. Todo eso no entiende. Nunca ha entendido que el valor de algo no siempre se puede medir en metros cuadrados o en cifras de un contrato. Fue el momento más honesto que habíamos compartido en más de una década, pero fue interrumpido por Rogelio. Se acercó a nosotros, su cara pálida y sudorosa. «Lázaro, tenemos que hablar», dijo en voz baja suplicante. «Estamos hablando», respondí fríamente en privado. Miré a mi madre que nos observaba con ansiedad. Asentí y seguí a mi hermano a una pequeña terraza vacía. El aire de la noche era fresco y olía a jazmín. Rogelio se pasó las manos por el pelo, un gesto de nerviosismo que le había visto hacer desde que éramos niños. «¿Qué estás haciendo aquí?», espetó. «¿Has venido a arruinar mi boda?». Me reí. Una risa sin alegría. «Arruinar tu boda». «Rogelio, yo solo he traído un regalo. Ha sido tu suegro el que ha montado el espectáculo. Quizás deberías preguntarle a él. ¿Sabías lo que hacías?», insistió su voz temblando. «Llegando aquí con esa caja, has hecho que parezca un idiota delante de todos». Me apoyé en la barandilla de piedra, sintiendo su frialdad contra mi espalda. «No, Rogelio, yo no te he hecho parecer un idiota. Tú llevas pareciendo un idiota desde la noche en que te quedaste mirando tus zapatos mientras nuestro padre me echaba a la calle. La única diferencia es que esta noche, por fin alguien más se ha dado cuenta. La verdad de mis palabras le golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se quedó sin respuesta, boqueando como un pez fuera del agua. El drama de la caja de nogal solo había sido el primer acto y la cortina para el segundo estaba a punto de levantarse. La conversación en la terraza con Rogelio me dejó un sabor amargo en la boca. Ver su pánico de cerca no me produjo la satisfacción que había imaginado. Solo sentí una especie de lástima cansada. Él seguía siendo el mismo chico asustado, aterrorizado por la sombra de nuestro padre. La única diferencia era que ahora tenía 34 años, y una esposa que empezaba a sospechar que se había casado con un títere. Volví al salón, decidido a ignorar a mi familia por el resto de la noche. Me dirigí a la barra para pedir un whisky solo, algo fuerte que adormeciera el nudo de emociones que tenía en el estómago. Mientras esperaba, una voz femenina y segura sonó a mi lado. «Así que tú eres el famoso Lázaro». Me giré y me encontré con Ximena. Se había cambiado el vestido con el que la había visto en mi taller por uno de color esmeralda que resaltaba sus ojos oscuros. Sostenía una copa de champán y me miraba con una sonrisa divertida. «No sabía que vendrías», dije sorprendido. «Soy amiga de Daniela desde la universidad», explicó. «Cuando me dijo que se casaba con un Vargas, tuve que venir a ver el circo y no me ha decepcionado. Tu número de la caja ha sido, de lejos, lo mejor de la noche». Su tono burlón me relajó al instante. No era un número, era un regalo.
Claro que sí, dijo dándome un codazo, y la Capilla Sistina es solo un techo pintado. Ha sido una jugada maestra, Lázaro. ¿Has conseguido humillar a tu padre y a tu hermano sin levantar la voz? ¿Has usado su propio lenguaje, el del estatus y los objetos de lujo, para vencerles en su propio terreno? Cogí mi whisky y tomé un sorbo, sintiendo el calor del alcohol recorrer mi garganta. No era mi intención. Mentiroso, replicó ella sin perder la sonrisa. Era exactamente tu intención y has hecho bien. Llevas 10 años esperando este momento. Quizás tenía razón. Quizá me estaba engañando a mí mismo con nobles pretextos. Antes de que pudiera responder, fuimos interrumpidos. El señor Montoya se acercó a nosotros con 2 hombres de su edad a su lado. Lázaro, perdona que te moleste, dijo con la familiaridad de un viejo amigo. Quiero presentarte a unos amigos. Este es Enrique de la Torre, un gran aficionado al diseño del siglo XX. Y este es Julián Cárdenas, probablemente el mayor coleccionista de arte contemporáneo del país. Los 2 hombres me estrecharon la mano con una firmeza que denotaba poder y confianza. No me miraban como al hermano raro, sino con un interés genuino. Montoya nos ha estado hablando de tu trabajo, dijo de la Torre. Dice que tienes un don para sacar el alma de la madera. Es una descripción muy poética. Intento ser honesto con el material, respondí sintiéndome extrañamente cómodo en esta conversación. La honestidad es la forma más elevada del arte, sentenció Cárdenas observándome con ojos analíticos. ¿Trabajas solo con maderas locales? La conversación derivó hacia los tipos de madera, las técnicas de secado, la filosofía del diseño. Hablamos de la belleza funcional de los ebanistas Shaker, de la audacia de George Nakashima, de la pureza de las líneas escandinavas. Era una conversación que nunca podría haber tenido con mi padre. Armando veía un edificio y pensaba en el coste por metro cuadrado, en la rentabilidad, en el prestigio que le daría. Estos hombres veían una silla o una mesa y hablaban de su historia, de su forma, de la emoción que transmitía. Eran de la misma clase social que mi padre, pero habitaban un universo cultural diferente, un universo donde mi trabajo no solo era aceptado, sino celebrado. Desde el otro lado del salón podía sentir la mirada de Armando sobre nosotros. Era una mirada cargada de veneno. Estaba viendo a su hijo, al que él había descartado como un simple obrero, ser tratado como un igual por hombres a los que él mismo admiraba y en cierto modo temía. Estaba viendo cómo el poder y la influencia, las únicas monedas que él entendía, se transferían de su órbita a la mía. En un momento dado, Ximena, que había estado escuchando en silencio, intervino. Lázaro es demasiado modesto. Deberíais ver su talla. Es como la cueva de un mago. Tiene piezas de madera que te hacen querer llorar de lo hermosas que son. Su comentario, hecho con una mezcla de lealtad y astucia comercial, elevó aún más mi estatus a los ojos de aquellos hombres. De la Torre, sacó una libreta y un bolígrafo. Lázaro, ¿te importaría darme la dirección de tu taller? Me encantaría hacerte una visita la próxima semana. Le di la dirección. Sabía que no era una promesa vacía. Este era el tipo de cliente que podía cambiar la escala de mi negocio para siempre. Cuando los hombres se fueron, Ximena me guiñó un ojo. De nada. No necesitaba tu ayuda, protesté, aunque una sonrisa se dibujaba en mi cara. Claro que no, pero un pequeño empujón nunca viene mal. Además, la cara de tu padre no tiene precio. Parece que se ha tragado un limón entero. Miré hacia donde estaba Armando. Estaba hablando con Rogelio. Su rostro una máscara de furia contenida. Rogelio parecía un niño al que le estuvieran echando la bronca, asintiendo dócilmente con la mirada clavada en el suelo. Cerca de ellos, Daniela, la novia, los observaba con una expresión indescifrable. La fachada de familia perfecta se estaba resquebrajando en tiempo real en medio de la fiesta más importante de sus vidas. El círculo de conocedores que me rodeaba era una fortaleza. Dentro de él yo estaba a salvo. Era respetado, era uno de ellos, pero sabía que la noche era larga.
Y fuera de ese círculo, en la zona de guerra que era mi familia, la batalla principal aún no había comenzado. La noche avanzaba y con cada hora que pasaba, la atmósfera en el salón se volvía más extraña y polarizada. Por un lado estaba el grupo oficial de la boda, los amigos de la familia Vargas, los socios de mi padre, la gente que me miraba con una mezcla de lástima y desconfianza. Para ellos, yo seguía siendo el hijo problemático, la oveja negra. Por otro lado estaba el círculo que se había formado a mi alrededor, el clan Montoya, por así decirlo. Eran coleccionistas, galeristas, arquitectos de renombre que respetaban a Montoya, y por extensión ahora me respetaban a mí. Pasé de ser un pariase, una especie de curiosidad exótica, un artista descubierto en el lugar más insospechado. La fractura más evidente, sin embargo, era la que se estaba produciendo en el núcleo de la fiesta, la pareja de recién casados. Pude observar a Rogelio y Daniela desde la distancia. Ya no eran una unidad. Rogelio seguía a mi padre como una sombra, recibiendo instrucciones en susurros airados. Su sonrisa se había vuelto una mueca forzada y no paraba de beber champán copa tras copa, con la desesperación de quien necesita ahogar algo. Daniela, por su parte, había abandonado su papel de novia radiante. Se había refugiado con su padre y su círculo de amigos. La vi hablando animadamente con Ximena y de vez en cuando sus miradas se dirigían hacia mí, no con hostilidad, sino con una intensa curiosidad. Era una mujer inteligente. Lo vi en sus ojos. Se estaba dando cuenta de que la familia con la que se había emparentado tenía una historia oculta, una narrativa secreta de la que ella no formaba parte y no le gustaba. El momento culminante de esta lenta desintegración llegó durante el tradicional primer baile de los novios. La orquesta empezó a tocar un vals empalagoso y las luces se atenuaron, dejando un único foco sobre la pista de baile. Rogelio, con la cara enrojecida por el alcohol y el estrés, tomó a Daniela de la mano y la guió al centro. Empezaron a bailar, pero no había magia. Era una coreografía torpe y sin alegría. Rogelio se movía con rigidez, sus pasos calculados, su mente claramente en otra parte. Daniela intentaba sonreír, pero sus ojos estaban llenos de preguntas. Buscó la mirada de su marido, pero Rogelio no la miraba a ella. Su mirada ansiosa se paseaba por el salón, deteniéndose un instante en su padre, como buscando su aprobación, y luego en mí, con una expresión de resentimiento. Estaba presenciando el primer baile de un matrimonio que ya estaba en crisis. La intimidad del momento solo servía para resaltar la enorme distancia que se había abierto entre ellos. Todo el mundo en el salón podía sentirlo. El aplauso al final del baile fue educado, pero breve. Más tarde vi a Daniela hablando con Rogelio cerca de una de las puertas que daban al jardín. Su lenguaje corporal lo decía todo. Ella estaba erguida, con los brazos cruzados, una postura de confrontación. Él estaba encorvado pasándose las manos por el pelo a la defensiva. No podía oír lo que decían, pero no era difícil imaginarlo. ¿Por qué no me contaste nada de esto? ¿Qué más me has ocultado, Rogelio? ¿Quién es realmente tu familia? Las grietas en la pared perfecta de la familia Vargas se estaban convirtiendo en abismos y todo había empezado con una simple caja de madera. Me di cuenta de que mi venganza, si es que se le podía llamar así, estaba siendo mucho más efectiva y devastadora de lo que había planeado. No había necesitado gritar ni acusar, solo había necesitado ser yo mismo. Mi mera existencia, mi éxito silencioso. Era como un disolvente que estaba corriendo la fachada que mi padre había pasado toda una vida construyendo. Sentí una punzada de algo que casi podría describirse como culpa. ¿Era esto lo que quería? Destruir el matrimonio de mi hermano en su noche de bodas, pero la sensación se desvaneció tan rápido como llegó. Rogelio había tenido 10 años para llamarme, para buscarme, para actuar como un hermano. Eligió el silencio. Eligió la lealtad a un padre que medía el valor de sus hijos en términos de utilidad y prestigio. Ahora estaba recogiendo los frutos de esa elección. Yo no era el villano de esta historia.
Era simplemente el espejo en el que por fin se veían obligados a mirarse, y no les gustaba la imagen que les devolvía. Llegó el momento de los discursos. El maestro de ceremonias, un hombre con una sonrisa profesional y una voz untuosa, anunció al padre del novio: «Mi padre». Armando Vargas se levantó sosteniendo una copa de champán. Caminó hacia el pequeño escenario con la confianza de un emperador romano, dirigiéndose a sus legiones. El silencio se apoderó del salón. Todas las miradas estaban puestas en él. Ajustó el micrófono, carraspeó y sonrió. Era la sonrisa del hombre que está en la cima del mundo. La sonrisa que yo había visto en las portadas de las revistas de negocios. «Buenas noches a todos», comenzó su voz de barítono llenando cada rincón. «Amigos, familia, distinguidos invitados. Hoy es un día de inmensa alegría para Elvira y para mí. Verás a nuestro hijo Rogelio unirse en matrimonio a la encantadora Daniela, hija de nuestros queridos amigos, los Montoya. Es la culminación de un sueño». Hizo una pausa dejando que las palabras calaran. Era un maestro de la oratoria. Sabía cómo manejar los tiempos y las emociones de su audiencia. «He conocido a muchos hombres en mi vida», continuó su mirada recorriendo el salón. «He cerrado tratos con titanes y he competido con rivales formidables, pero puedo decir con el corazón en la mano que no hay mayor orgullo para un hombre que ver a su hijo convertirse en un hombre de bien. Un hombre que entiende los valores que realmente importan, la lealtad, la ambición, la dedicación a la familia y al legado que uno construye». Cada palabra parecía elegida para mí. Lealtad, ambición, legado. Eran las mismas palabras con las que me había condenado 10 años atrás. Rogelio dijo girándose hacia mi hermano, que lo miraba con una adoración casi perruna. «Siempre has sido mi mano derecha, mi confidente, el heredero no solo de mi empresa, sino de mi visión. Has demostrado que entiendes que el éxito, el verdadero éxito, se construye en las salas de juntas, en los despachos donde se toman las decisiones importantes, donde se diseñan los grandes proyectos que cambian el rostro de una ciudad. No se construye en talleres polvorientos ni con pasatiempos que distraen del verdadero objetivo». El golpe fue directo, inconfundible. No fue una puya sutil como las de antes. Fue un ataque frontal, una declaración pública de sus valores, y por exclusión de mi falta de ellos. Un murmullo recorrió algunas de las mesas cercanas. La gente que había estado hablando conmigo, que había oído al señor Montoya, ahora se miraba incómoda. La Guerra Fría se había vuelto caliente. Mi padre pareció sentir que quizás había ido demasiado lejos porque suavizó su tono. «Has elegido a una compañera maravillosa, Daniela, una mujer inteligente, hermosa, que proviene de una familia que comparte nuestros principios de excelencia y visión de futuro». Luego levantó su copa, «Así que les pido que se unan a mí en un brindis por Rogelio y Daniela, por un futuro lleno de éxitos, de grandes proyectos, de una familia fuerte y unida, por la continuación del legado de los Vargas y los Montoya». «Salud y salud», coreó la multitud y el sonido de las copas chocando llenó el salón. Yo no bebí. Dejé mi copa de whisky intacta sobre la mesa. Sentí la mirada de Ximena sobre mí, preocupada. Le di una pequeña sacudida de cabeza, indicándole que estaba bien. En realidad no estaba enfadado. Estaba casi fascinado. Fascinado por la ceguera de mi padre, por su incapacidad para leer el ambiente. No se había dado cuenta de que el mundo había cambiado en las últimas 2 horas. Seguía actuando como el rey de un tablero de ajedrez, donde las reglas ya no eran las mismas. Había intentado reafirmar su poder, ponerme en mi sitio, pero todo lo que había conseguido era parecer un hombre despotal y anclado en el pasado. Su discurso, que pretendía ser una celebración de su hijo predilecto, se había convertido en un referéndum sobre su propio carácter. Y para una parte importante de la sala, la parte que a él más le importaba, estaba perdiendo. Observé a señor Montoya. Durante el discurso de mi padre, no había aplaudido.
Había permanecido sentado con los dedos entrelazados sobre la mesa, una expresión impasible en su rostro, pero sus ojos, fríos y calculadores, no se habían apartado de Armando. Y cuando el discurso terminó, vi cómo intercambiaba una mirada rápida con su esposa, una mirada que lo decía todo. Armando Vargas había cometido el peor error que un hombre de negocios como él podía cometer. Había subestimado a su oponente y en su arrogancia le había dado a ese oponente la plataforma perfecta para el contraataque. La noche, lejos de terminar, estaba a punto de alcanzar su verdadero clímax. Justo cuando el maestro de ceremonias iba a continuar con el siguiente punto del programa, una mano se levantó en la mesa principal. Era la mano del señor Montoya. Se puso de pie lentamente, un movimiento que acalló al instante el murmullo postcurso. No pidió el micrófono, no lo necesitaba. Su presencia era suficiente. «Si me permitís», dijo, su voz tranquila, pero con una autoridad que se imponía sin esfuerzo. «Me gustaría añadir unas palabras». El maestro de ceremonias asintió nerviosamente y se retiró del escenario. Todos los ojos estaban ahora fijos en el padre de la novia. Mi padre, que acababa de sentarse con aire triunfante, se puso rígido. Pude ver un músculo tensándose en su mandíbula. El señor Montoya cogió su copa de champán, pero no la levantó para un brindis. La sostuvo a la altura del pecho como un accesorio en su discurso. Armando comenzó dirigiéndose directamente a mi padre con un tono cortés que tenía un filo de acero. «Has dado un discurso muy elocuente sobre el éxito y el legado, y estoy de acuerdo en que son importantes». Hizo una pausa dejando que la tensión se acumulara. «Pero creo que esta noche hemos aprendido que el éxito puede tener muchas formas, y que a veces el legado más valioso no es el que se construye con acero y cristal». La sala estaba en un silencio absoluto. Podrías haber oído caer un alfiler. Creía que venía a la boda de mi hija con un Vargas, un arquitecto, un constructor de imperios. Continuó Montoya, su mirada ahora viajando por la sala hasta posarse en mí. Y he descubierto que no me equivocaba. He conocido a un Vargas que es, en efecto, un constructor, pero no construye con hormigón, construye con madera, no diseña para corporaciones, diseña para el alma. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era un ataque, era algo mucho más sofisticado. Era una redefinición de los términos. «Armando, hablas de tu visión, de tu firma, es impresionante. Pero hoy he tenido el privilegio de sostener en mis manos una pequeña caja de madera, una caja hecha por tu otro hijo, Lázaro». Se detuvo de nuevo, asegurándose de que todos recordaran el incidente. En esa caja vi más visión, más integridad y más pasión que en muchos de los rascacielos que adornan nuestra ciudad. Y perdónenme los arquitectos presentes, añadió con una sonrisa irónica, pero es la verdad. Las risas nerviosas de algunos invitados salpicaron el silencio. Mi padre estaba lívido. Parecía una estatua de cera a la que le hubieran drenado todo el color. «Se habla mucho de negocios, de alianzas», prosiguió Montoya, su voz volviéndose más seria. «Y sí, la unión de nuestras familias es también una alianza empresarial. Pero yo no invierto solo en empresas, invierto en personas, invierto en talento. Y esta noche he descubierto un talento que había pasado desapercibido. Ahora me miraba directamente. Su mirada era intensa, como si estuviéramos solos en la sala. Lázaro dijo, y el uso de mi nombre fue como un cañonazo. «No sé cuáles son tus planes ni la escala de tu taller, pero quiero que sepas que hay gente en este mundo, gente como yo, que entiende el valor de lo que haces. Y ese valor no se mide en metros cuadrados, sino en belleza y en verdad». Levantó la copa. «Así que yo también quiero proponer un brindis, pero el mío es diferente. Brindo por los legados inesperados. Brindo por el talento que florece en los lugares más insospechados. Brindo por los artesanos, por los creadores, por aquellos que nos recuerdan que no todo lo que vale se puede comprar o vender». Hizo una pausa final, su mirada clavada en la mía.
y brindo por el futuro de un joven maestro al que pienso encargarle varios pacientes que tengo en mi colección. Salud. Un murmullo de asombro recorrió la sala, seguido de un aplauso espontáneo liderado por la mesa de Montoya y sus amigos. Fue un aplauso más cálido, más genuino que el que había recibido mi padre. Ximena, a mi lado, aplaudía con una sonrisa de oreja a oreja. Yo estaba paralizado, incapaz de moverme. Había venido esperando una confrontación. Había venido preparado para una batalla de voluntades, pero nunca había imaginado esto. Nunca había imaginado una validación tan pública, tan absoluta, tan demoledora para mi padre. Señor Montoya no me había defendido. Había hecho algo mucho más poderoso. Me había legitimado. Había tomado mi mundo, el mundo del polvo y el aserrín, y lo había elevado al mismo nivel, o incluso por encima del mundo de poder y prestigio de mi padre. La humillación de Armando Vargas fue total y exquisita, no por un grito, no por una acusación, sino por el elogio sereno y meditado hacia el hijo que él había repudiado. El discurso de Montoya no fue un contraataque, fue un golpe de estado. Había cambiado el centro de gravedad de la noche, de la familia, quizás incluso de nuestro futuro. Cuando el aplauso se extinguió, el señor Montoya se sentó como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. El telón de terciopelo de la familia Vargas no solo se había desgarrado, había sido hecho jirones delante de un público de 200 personas. Y en medio del escenario, iluminado por un foco que no había pedido, estaba yo, el artesano, el hijo pródigo. El arma inesperada en una guerra que no sabía que se estaba librando a esa escala. La orquesta empezó a tocar de nuevo, un intento desesperado de devolver la normalidad a una noche, que ya no podría serlo. Pero la música sonaba hueca. El verdadero espectáculo acababa de terminar, y ahora solo quedaba lidiar con las consecuencias. El resto de la fiesta se desarrolló en una especie de neblina surrealista. La gente comía, bebía y conversaba, pero la energía en la sala había cambiado irrevocablemente. La tensión era una corriente subterránea que todo el mundo podía sentir. Mi familia se había convertido en el epicentro de un terremoto social, y las réplicas eran fascinantes de observar. Mi padre, Armando, se había encerrado en una concha de furia helada. Permaneció en su sitio con la espalda recta como una vara de acero, hablando solo con aquellos que se atrevían a acercarse, sus respuestas cortas y afiladas. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una máscara de granito. Mi madre, a su lado, parecía haberse encogido. Estaba pálida y no paraba de retorcer un pañuelo en su regazo. De vez en cuando, sus ojos asustados se encontraban con los míos a través del salón, llenos de una mezcla de orgullo y terror. Pero la verdadera implosión estaba ocurriendo en la pareja de recién casados. Rogelio y Daniela ya no fingían. Estaban sentados en la mesa principal, pero había un océano de silencio entre ellos. Rogelio seguía bebiendo, su cara cada vez más congestionada. Daniela, por otro lado, parecía haber encontrado una nueva determinación. Su expresión ya no era de confusión, sino de una claridad fría y dura. Fue ella quien inició la confrontación final. La vi levantarse de la mesa y decirle algo a Rogelio al oído. Él sacudió la cabeza, pero ella insistió. Su mirada inflexible. A regañadientes, él se levantó y la siguió fuera del salón hacia los jardines iluminados. Ximena, que tiene un instinto infalible para el drama, me dio un codazo. Acto tercero, susurró. No me lo perdería por nada del mundo. No lo seguí, pero no necesité hacerlo. La escena se desarrolló unos 20 minutos más tarde, no en la privacidad de los jardines, sino de vuelta en el ojo del huracán. Regresaron al salón, pero esta vez Daniela caminaba delante con una determinación feroz. Rogelio la seguía, pareciendo un hombre camino del patíbulo. No se detuvieron en su mesa, se dirigieron directamente hacia donde mi padre estaba sentado. «Papá», dijo Daniela, su voz clara y sin temblores. El uso de la palabra papá para dirigirse a Armando sonó extrañamente formal y distante.
Rogelio y yo necesitamos hablar contigo y con tu esposa ahora. Armando la miró sorprendido por su audacia. Daniela, este no es el momento ni el lugar. Es exactamente el momento y el lugar, le cortó ella, porque esto es sobre la familia en la que acabo de entrar. Atraídos por la confrontación, el señor Montoya y su esposa se acercaron, al igual que yo, Ximena y un puñado de curiosos que fingían ir a la barra. Nuestro pequeño grupo formó un semicírculo alrededor de la mesa de mis padres. ¿Qué ocurre? «Component placement», preguntó Armando, su voz un gruñido bajo. Daniela se giró hacia su marido. «Díselo, Rogelio. Diles lo que me acabas de contar». Rogelio estaba pálido como un fantasma. Miró a nuestro padre buscando una salida, una señal, pero Armando estaba tan desconcertado como él. «Yo no sé de qué hablas», tartamudeó Rogelio. Daniela soltó una risa corta y sin alegría. «Oh, no lo sabes. De repente tienes amnesia. Permíteme refrescarte la memoria. La parte sobre cómo viste a tu padre echar a tu hermano de casa y no dijiste una sola palabra. Elvira, mi madre, soltó un sollo. ¡Ahogado!». Armando miró a Rogelio con furia. «¿Le has contado eso?» «Hay más», continuó Daniela implacable, su voz subiendo de volumen. «Cuéntales la mejor parte. Cariño, la parte sobre cómo durante los meses siguientes tú ayudaste activamente a tu padre. Cómo hiciste llamadas a otros talleres a proveedores, siguiendo sus órdenes para asegurarte de que nadie en esta ciudad le diera trabajo a Lázaro. Cuéntales cómo intentasteis destruirlo antes de que pudiera empezar». Un silencio sepulcral cayó sobre nuestro grupo. Esto era nuevo incluso para mí. Sabía que me habían repudiado. Sabía que la sombra de mi padre me había cerrado puertas, pero nunca había sabido que mi propio hermano, mi hermano mayor, había participado activamente en el sabotaje. Había sido un soldado obediente en la guerra de nuestro padre contra mí. Miré a Rogelio y por primera vez esa noche sentí una oleada de pura rabia. La lástima se evaporó. Esto no era cobardía, esto era traición en su forma más pura y mezquina. Rogelio se desmoronó. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Yo no quería», gimió su voz rompiéndose. «Papá me obligó. Dijo que era por el bien de la familia, que Lázaro era una mala influencia, que tenía que demostrar mi lealtad». «¿Tu lealtad?», espetó Daniela, su voz goteando desprecio. «¿Y qué hay de la lealtad a tu propio hermano? ¿Qué hay de la decencia humana básica?». Armando se puso de pie de un salto, su silla arañando el suelo. «¡Basta ya!», rugió su control finalmente roto. «Son asuntos de familia, no tienes derecho a meterte. Me he casado con esta familia hace 3 horas», replicó Daniela sin retroceder un ápice. «Creo que tengo todo el derecho del mundo. Me he casado con un hombre que me ha mentido, que me ha ocultado que tiene un hermano al que su familia intentó aniquilar. ¿En qué clase de familia me he metido?». «Señor Montoya», puso una mano tranquilizadora en el hombro de su hija. Su rostro era una máscara de hielo. Miró a Armando, luego a Rogelio, y finalmente a mí. «Creo que mi hija ha hecho una pregunta muy pertinente, Armando», dijo con una calma letal. La confesión de Rogelio, arrancada por la furia justa de su esposa, fue la bomba de neutrones que aniquiló lo que quedaba de la fachada de la familia Vargas. Ya no se trataba de una disputa sobre el valor del arte o la artesanía. Se trataba de una crueldad calculada, de una traición fratricida. Rogelio, sollando, se cubrió la cara con las manos. Mi padre se quedó allí expuesto, su rabia impotente ante la verdad desnuda. Mi madre lloraba en silencio y yo me sentí extrañamente vacío. La victoria. Si esto era la victoria, sabía a cenizas. Había venido buscando una forma de cerrar un capítulo. En cambio, había abierto la caja de Pandora y los demonios que habían salido estaban destruyendo todo a su paso. La escena que siguió a la confesión de Rogelio fue caótica y a la vez terriblemente silenciosa. El ruido de la orquesta y las conversaciones del resto de los invitados parecían venir de otro planeta,
Un universo paralelo donde la gente todavía sonreía y celebraba. En nuestro pequeño rincón del infierno, el tiempo se había detenido. Daniela fue la primera en moverse. Con una dignidad helada, se quitó la mano de su padre del hombro y se acercó a su marido, que seguía sollando. «Levántate, Rogelio», dijo, su voz desprovista de toda emoción. No era una orden cruel, sino la instrucción de una enfermera a un paciente en estado de shock. «Nos vamos». Rogelio levantó la vista, su cara una máscara de mocos y lágrimas. «¿A dónde?» «Lejos de aquí», respondió ella. Se giró hacia sus padres. «Papá, mamá, lo siento. La fiesta ha terminado para mí». Señor Montoya asintió su rostro impasible. «Haz lo que tengas que hacer, hija. Estaremos en el hotel». Daniela tomó a Rogelio del brazo, no con afecto, sino con la firmeza de un oficial de policía arrestando a un sospechoso. Y sin mirar a nadie más, lo guió fuera del salón, dejando tras de sí un rastro de devastación. La imagen de la pareja de recién casados, huyendo de su propia boda, sería, sin duda, la comidilla de la alta sociedad durante meses. Cuando desaparecieron, el señor Montoya se volvió hacia mi padre. El aire entre ellos crepitaba con una hostilidad no declarada. «Amando», dijo Montoya, y su voz era tan fría que podría haber congelado el champán en las copas. «Mi hija acaba de casarse con un hombre al que ahora descubro. Le habéis enseñado a traicionar a su propia sangre. Le habéis enseñado que la lealtad a ti es más importante que la decencia. No te permito que me hables de cómo educo a mis hijos, siseo Armando». Su rostro rojo de ira. «Ya no se trata de tus hijos, ahora se trata de mi hija», replicó Montoya dando un paso más cerca. «Y se trata de negocios. Creí que me estaba aliando con una familia de honor, con un hombre cuya palabra valía algo. Veo que me equivoqué». Mi padre se quedó sin palabras. La amenaza era clara, inequívoca. La alianza Vargas-Montoya, que iba a ser la joya de la corona de la expansión de Vargas Arquitectos, estaba muerta antes de nacer. «Tendremos que reevaluar nuestros acuerdos comerciales, por supuesto», continuó Montoya, como si estuviera discutiendo el tiempo. «Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos la semana que viene. Ahora, si me disculpas, tengo que ir a consolar a mi hija». Se giró y antes de irse sus ojos se posaron en mí por un instante. No había lástima en ellos, sino una especie de respeto a regañadientes, como el de un general que reconoce la habilidad de un soldado enemigo. Luego, él y su esposa se marcharon, dejando a mi padre solo en medio de las ruinas de su triunfo. Armando se quedó de pie, inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Su imperio, construido sobre una base de imagen, prestigio y alianzas de poder, se estaba desmoronando a su alrededor. Y la causa de todo era el hijo que había descartado, el fracasado, el carpintero. Yo era el pequeño tornillo suelto que había provocado el colapso de toda la maquinaria. Finalmente se movió. Se sentó pesadamente en su silla, su cuerpo de repente pareciendo el de un hombre mucho mayor. Miró su copa de champán intacta, luego levantó la vista y sus ojos por primera vez se encontraron con los míos sin filtros de ira o desdén. En ellos vi algo nuevo, algo que nunca había esperado ver: la derrota. Una derrota absoluta y sin paliativos. No sentí la oleada de triunfo que había fantaseado durante 10 años. No hubo un placer dulce en su caída, solo un vacío inmenso y agotador. Había venido a esta boda buscando algún tipo de cierre, una forma de demostrarles que se habían equivocado y lo había conseguido más allá de mis sueños más salvajes. Pero el resultado no era una victoria limpia, era un desastre nuclear, y todos, incluido yo, estábamos cubiertos de la lluvia radiactiva. Ximena puso una mano en mi brazo. «¿Estás bien?» Negué con la cabeza. «No lo sé. Vámonos de aquí», dijo suavemente. «Ya has hecho suficiente daño por una noche». Tenía razón. Mi presencia allí ya solo podía echar sal en las heridas. Me giré para irme, pero la voz temblorosa de mi madre me detuvo. «Lázaro». Me volví.
Estaba de pie junto a mi padre que no se había movido. Su rostro estaba bañado en lágrimas. «No te vayas así», suplicó. La miré y luego a mi padre, el hombre que me había echado, que había intentado destruirme, que me había humillado públicamente hacía apenas una hora. Y en ese momento supe que la venganza no era un destino, sino un viaje, y mi viaje al parecer aún no había terminado. «Tengo que irme, mamá», dije, mi voz más suave de lo que pretendía. Y mientras me alejaba, dejando atrás el salón devastado, sentí una extraña ligereza. El peso de 10 años de ira no había desaparecido, pero había cambiado de forma. Ya no era una carga que me aplastaba. Se había convertido en algo diferente, algo que casi se parecía a la libertad. El imperio de mi padre se tambaleaba, y aunque yo no había puesto la primera piedra, les había mostrado a todos dónde estaban las grietas. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para que todo se venga abajo. Los días que siguieron a la boda fueron extrañamente silenciosos. El eco del desastre social resonaba en la ciudad, o al menos eso me contaba Ximena, que disfrutaba de los chismes de la alta sociedad como un buitre disfruta de un festín. «Eres la comidilla de la ciudad, Lázaro», me dijo por teléfono divertida. «Has pasado de ser un fantasma a ser una leyenda en una sola noche. Algunos te ven como un héroe, otros como un destructor de hogares. Yo no me sentía ni lo uno ni lo otro. Me sentía vacío. Volví a mi taller, a mi santuario de madera y polvo, esperando que el trabajo familiar, el ritmo de la gubia y la lija, me devolvieran el equilibrio. Pero algo había cambiado. La rabia que había alimentado mi trabajo durante una década se había disipado, reemplazada por una fatiga profunda y melancólica. Miraba mis herramientas, mis maderas, y sentía una distancia como si estuviera viendo la vida de otro hombre. La guerra había terminado y no sabía qué hacer en tiempos de paz. El taller que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía como una celda. Las 4 paredes que yo mismo había levantado para protegerme del mundo exterior, de repente me parecían claustrofóbicas. La victoria sabía a cenizas en mi boca. Había humillado a mi padre, había destrozado a mi hermano. ¿Y qué había ganado? Un par de encargos de hombres ricos y el respeto a regañadientes de un industrial. Una tarde, una semana después de la boda, estaba intentando concentrarme en el diseño de una nueva estantería, pero las líneas en el papel no tenían sentido. Mi mente volvía una y otra vez a la cara de mi padre al final de la noche, a su expresión de derrota, a las lágrimas de mi madre, al patético derrumbe de Rogelio. No era la imagen de la justicia que yo había construido en mi cabeza. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero por alguna razón contesté. «Lázaro». La voz era de mi madre. Sonaba frágil, quebrada, como un trozo de porcelana vieja, a punto de hacerse añicos. Hacía 10 años que no oía su voz por teléfono. «Sí, mamá, soy yo». Hubo un largo silencio en la línea, solo roto por el sonido de su respiración entrecortada. «Lázaro, necesito que vengas», dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro. Sentí una oleada de irritación. ¿A qué? ¿A otra fiesta familiar? «No», dijo y pude oír un sollozo ahogado. «Es tu padre. Está en el hospital». Mi corazón dio un vuelco, una reacción visceral e inesperada que me tomó por sorpresa. «¿Qué ha pasado?» «Está bien. Tuvo un ataque. Anoche. Los médicos dicen que fue por estrés. Un infarto leve, lo llaman, está estable. Pero se interrumpió incapaz de continuar». «¿En qué hospital está?», pregunté. Mi propia voz sonando extraña a mis oídos. Me dio el nombre del hospital privado más caro de la ciudad, el mismo donde Rogelio y yo habíamos nacido. Lázaro añadió antes de que pudiera colgar. «Ha estado preguntando por ti». Esa fue la frase que lo cambió todo. Armando Vargas, el hombre que me había borrado de su vida preguntando por mí, no tenía sentido. A menos que la derrota hubiera sido tan absoluta que hubiera quebrado algo dentro de él. «Voy para allá»,
dije y colgué antes de que pudiera arrepentirme. Mientras conducía hacia el hospital, un torbellino de emociones contradictorias luchaba en mi pecho. ¿Era una trampa, una nueva manipulación para hacerme sentir culpable o era real? La imagen de mi padre, invencible y autoritario, postrado en una cama de hospital, era difícil de procesar. Una parte de mí, la parte que había alimentado con ira durante una década, gritaba que diera la vuelta, que los dejara pudrirse en su propia miseria. Pero otra parte, una parte más profunda y antigua, una parte que odiaba admitir que existía, sentía un tirón. El tirón primordial de la sangre, de la historia compartida, por muy tóxica que fuera. Aparqué el coche y caminé hacia la entrada del hospital. Cada paso se sentía como una decisión. Con cada metro que recorría, sentía que no iba a ver a un enemigo, sino a confrontar el final de mi propia historia. Iba a ver qué quedaba de nosotros después de la tormenta. Iba quizás a averiguar qué haría Lázaro el día después de su venganza. Y la respuesta, por primera vez en mi vida, me aterrorizaba. El hospital olía a antiséptico y a miedo. El silencio pulcro de los pasillos, solo roto por el suave pitido de las máquinas y el murmullo de las enfermeras, contrastaba violentamente con el caos organizado de mi taller. Me sentí fuera de lugar, un intruso en un mundo de enfermedad y vulnerabilidad. Encontré a mi madre en la sala de espera de la unidad de cuidados coronarios. Estaba sentada en un sillón de plástico, encorvada, pareciendo increíblemente pequeña y frágil. Cuando me vio, se levantó de un salto, sus ojos hinchados y enrojecidos, iluminándose con un alivio desesperado. «Lázaro, has venido», susurró agarrando mis manos. Las suyas estaban heladas. «¿Cómo está?», Zrenia pregunté, mi voz más áspera de lo que pretendía. «Estable», respondió ella. «Los médicos dicen que tuvo suerte, que el daño no es permanente si se cuida, pero está cambiado». Me miró sus ojos suplicantes. «Quiere verte». Asentí sin saber qué decir. Una enfermera se acercó y nos dijo que podíamos pasar, pero solo de uno en uno. Mi madre me cedió el paso. «Ve tú primero. Te está esperando». La habitación era blanca, estéril, y estaba dominada por una cama articulada. Y en esa cama, perdido entre las sábanas blancas y conectado a una red de cables y tubos, estaba Armando Vargas, el hombre que yo recordaba como un gigante, un coloso de energía y voluntad. Ahora parecía una versión encogida y gris de sí mismo. Tenía una cánula de oxígeno en la nariz, y su piel tenía un tono ceroso. Sus ojos, normalmente fríos y penetrantes, estaban apagados y hundidos. Se giraron hacia mí cuando entré. No hubo sorpresa, solo un reconocimiento cansado. «Viniste», dijo su voz un susurro ronco. «Mamá me llamó», respondí acercándome a la silla que había junto a la cama. Me senté sintiéndome torpe e incómodo. Nos quedamos en silencio durante un largo minuto, un silencio cargado con el peso de 10 años de palabras no dichas. El único sonido era el pitido rítmico del monitor cardíaco, un metrónomo marcando el frágil compás de su vida. El discurso de Montoya comenzó finalmente, su mirada fija en el techo. Fue un golpe maestro, digno de un general romano. No respondí. No había venido a analizar la estrategia de su humillación. Él pareció entenderlo. Sus ojos se cerraron por un momento. He tenido mucho tiempo para pensar en las últimas 48 horas. Cuando estás aquí conectado a estas máquinas, cuando cada latido parece un regalo, las cosas se ven diferentes. Giró la cabeza y me miró. Tu caja la vi después de la boda. Rogelio la dejó en mi despacho. La examiné. Las juntas, el pulido, la veta. Es perfecta. Es mi trabajo, dije simplemente. No, replicó él con un atisbo de su antigua autoridad. Es más que eso. Es arte. Y yo, en mi arrogancia, lo llamé un hobby. Una risa seca, dolorosa, sacudió su pecho. ¡Qué ciego he sido! La palabra ciego me golpeó. Era la primera vez que le oía admitir un error. Cualquier tipo de error. Mi padre continuó, su voz volviéndose aún más débil. Mi padre era un hombre duro, un obrero que se hizo a sí mismo.
Me enseñó que el mundo era una jungla y que si no eras un león, eras carroña. Me pegaba por cada nota que no fuera perfecta, por cada respuesta que no fuera la correcta. Decía que me estaba forjando, convirtiéndome en acero. Hizo una pausa tragando saliva. Yo juré que nunca te pondría una mano encima y no lo hice. Sus ojos, ahora húmedos, se encontraron con los míos, pero encontré otras formas de golpearte, ¿verdad? Formas peores. Te rompí el espíritu. Creí que si te presionaba, si te hacía duro, te estaría haciendo fuerte. Te estaría protegiendo de ser la presa. Y en lugar de eso, solo repetí la historia. Me convertí en él. La confesión me dejó sin aire. No era una excusa, era una explicación. Una pieza del rompecabezas de Armando Vargas que yo nunca había tenido. La revelación de que su crueldad no había nacido del desprecio, sino de un amor torcido y traumatizado. Tuve un solo modelo de lo que significaba ser un padre, susurró, y fue un modelo defectuoso. El diseño estaba mal desde los cimientos. Usó su propio lenguaje, el de la arquitectura, para describir su fracaso como hombre. Y en esa analogía encontré una grieta en el muro de mi propia ira. No te pido que me perdones, Lázaro dijo, su voz casi inaudible. Sería un insulto pedirlo después de tanto daño. Solo quería que lo supieras, que en la quietud de esta habitación lo veo todo con una claridad aterradora. Veo el hombre extraordinario en el que te has convertido, no gracias a mí, sino a pesar de mí. Y el orgullo que siento está mezclado con la vergüenza más profunda que un hombre puede conocer. Me quedé allí en silencio mientras el monitor cardíaco seguía con su ritmo constante. La rabia que me había definido durante una década se estaba disolviendo, no en perdón, sino en algo mucho más complejo. Comprensión. La comprensión de que mi padre no era un monstruo, era solo un hombre tan roto por dentro, como yo lo había estado por fuera. Y en esa revelación sentí que el verdadero final de mi guerra no era su derrota, sino quizás, solo quizás, mi propia liberación de ella. Salí de la habitación del hospital sintiéndome como si hubiera corrido una maratón. Estaba emocionalmente agotado, vacío. Mi madre y Rogelio, que había llegado mientras yo estaba dentro, se levantaron al verme. La cara de mi hermano era un mapa de miseria. ¿Cómo está?, preguntó Rogelio, su voz temblorosa. Cansado. Respondí sin mirarlo directamente, pero lúcido. Pasé de largo. Necesitaba aire. Necesitaba el olor familiar de la madera y el polvo para limpiar el hedor a hospital de mis pulmones. Conduje de vuelta a mi taller, mi santuario. Pero incluso allí el silencio se sentía diferente. Ya no era pacífico. Estaba lleno de los ecos de la confesión de mi padre. Pasó una semana extraña y suspendida en el tiempo. Nadie de mi familia me llamó y yo no los llamé. Recibí una llamada del señor Montoya, confirmando su interés en un gran encargo, pero pospuse la reunión. No tenía la cabeza para negocios. Necesitaba entender qué significaba todo lo que había pasado. Había terminado la guerra. Si era así, ¿quién era yo sin ella? Mi identidad durante la última década se había forjado en la oposición a mi padre. Ahora que el enemigo se había rendido, me sentía a la deriva. Una tarde estaba en el taller lijando a mano un trozo de madera de arce, un trabajo meditativo para calmar mi mente. El sol de la tarde entraba por los ventanales, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Fue entonces cuando oí un ruido en la puerta. Levanté la vista y vi a Rogelio de pie en el umbral. Estaba solo. Llevaba unos vaqueros y una simple camiseta. No el uniforme de hijo de millonario al que estaba acostumbrado. Parecía más delgado y las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches de insomnio. Se quedó allí en silencio, como si necesitara permiso para entrar en mi mundo. No dije nada, simplemente dejé de lijar y esperé. Finalmente dio un paso adentro. Sus zapatos caros parecían fuera de lugar en el suelo de hormigón cubierto de virutas. Miró a su alrededor observando las máquinas, las herramientas colgadas, los proyectos a medio terminar. Era la primera vez que pisaba mi taller,
la primera vez que veía el mundo que yo había construido. «Papá ha vuelto a casa», dijo su voz baja. «Está bien. Más tranquilo». Asentí. «¿Y tú?» Él se encogió de hombros, evitando mi mirada. «Daniela y yo estamos intentándolo. Vamos a terapia. Ella es una buena mujer, mucho mejor de lo que yo merezco». Hizo una pausa. Me dijo que tenía que venir, que si quería tener alguna esperanza de arreglar las cosas con ella, primero tenía que intentar arreglarlas contigo. Me apoyé en mi mesa de trabajo cruzando los brazos. «No hay nada que arreglar, Rogelio. Tú tomaste tus decisiones. Yo tomé las mías. Fin de la historia». «No», dijo él, y por primera vez levantó la vista y me miró a los ojos. Los suyos estaban rojos. «No es el fin. Lo que te hice, lo que permití que te hicieran, no tiene perdón. Lo sé. He pasado cada minuto de la última semana reviviendo esa noche, tu cara, mi silencio, y me doy asco. Su honestidad cruda me desarmó. No he venido a pedirte que me perdones», continuó. «He venido porque no sé qué más hacer. Toda mi vida he hecho lo que papá decía. He seguido sus reglas, he perseguido sus metas y ahora todo se ha derrumbado y me doy cuenta de que no sé quién soy. No sé hacer nada, nada real». Miró sus propias manos suaves y cuidadas. Tú construyes cosas, cosas hermosas, reales. Yo solo sé mover dinero y firmar papeles. No es lo mismo. Se hizo un largo silencio. El sol de la tarde se filtraba creando largas sombras en el taller. Rogelio seguía de pie en medio de mi mundo, pareciendo un niño perdido. No sentí rabia, no sentí lástima, solo sentí un cansancio infinito. Sin decir una palabra, Rogelio se agachó, cogió una escoba que estaba apoyada en la pared y empezó a barrer el suelo. El gesto fue tan inesperado, tan humilde, que me quedé sin habla. El heredero de Vargas Arquitectos, el hombre que probablemente tenía personal de limpieza hasta para limpiar su coche, estaba barriendo el serrín de mi taller. El sonido rítmico de la escoba contra el hormigón era el único ruido. Lo observé durante un rato. Su torpeza inicial dio paso a un ritmo concentrado. Estaba poniendo todo su ser en esa tarea simple, como si fuera lo más importante del mundo, como si en el acto de limpiar mi desorden estuviera intentando limpiar el suyo propio. Me di la vuelta y volví a mi mesa de trabajo. Cogí un trozo de madera de sándalo, pequeño y fragante, y luego, sin mirarlo, se lo lancé. Él lo cogió al vuelo sorprendido. «Lija esto», le dije. Mi voz sonando extrañamente tranquila, hasta que quede suave como el cristal, sin afán. Él miró el trozo de madera, luego a mí. En sus ojos vi una pregunta. No era, perdón, lo que buscaba ahora, sino un propósito. Asintió lentamente una sola vez. Se sentó en un taburete bajo, cogió un trozo de papel de lija fino y con una concentración reverencial empezó a trabajar. No sabía si aquello era un comienzo o un final. No sabía si algún día podríamos volver a ser hermanos. Pero mientras el sol se ponía en el silencio de mi taller, 2 hijos de Armando Vargas trabajaban la madera, cada uno a su manera, tratando de encontrar una forma de reconstruir algo a partir de las ruinas. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que la paz no era la ausencia de guerra, sino la posibilidad de crear algo nuevo.